Esperando que hayan tenido unas vacaciones de fiestas patrias reponedoras, ¿cierto? Junto a sus familias, con precaución, ¿cierto? Recuerde que todavía estamos en cuarentena, estamos en una situación crítica a nivel comunal, ¿ya? Y regional. No hay que, no hay que despreocuparse, chiquillos. Cuídense, quédense en sus casas, eviten, ¿cierto? Las aglomeraciones. Importante que se cuiden, ¿ya? Yo a la una Así que vamos a partir la unidad que nos corresponde, ¿ya? Una nueva unidad que se estaba revisando a través del canal de televisión, ya llevan dos clases en eso. Y ahora en clase, propiamente tal, vamos a abordar los contenidos de una manera más exhaustiva, ¿cierto? Más profunda, para que ustedes puedan aprender y adquirir estos conocimientos. Bien. Con respecto a los que me deben pruebas, chiquillos, los vamos a dejar para el día lunes. Ya el día lunes vamos a ver los casos pendientes. Y cualquier situación con nota, todo lo veo la próxima semana. Ya ahí los voy a empezar a llamar cuando me deban alguna cosa o algo, los voy a empezar a llamar. Ya no creo que el lunes o martes, lo más probable es que a ustedes les corresponda por horario, porque yo hice un horario para la próxima semana, jueves o viernes, ¿ya? Que me deban nota o algo, voy a empezar a llamar, ¿ya? Para que estén atentos, porque es importante que nos comuniquemos, tengamos una línea directa. Bien, vamos a partir entonces con la clase de hoy. Con números complejos, se ve súper mal en el libro, en esta parte, mira, fíjate que se ve súper mal. Ya, entonces voy a entrar a hacer harto en la pizarra para que ustedes vayan entendiendo lo que se está haciendo. Mire, voy a ir a la pizarra para partir el concepto de idea de número complejo. ¿Ya? La idea es comprender de dónde nacen este conjunto nuevo. ¿Ya? Entonces tenemos los números complejos. Eh, si podemos resolver, o si nos acordamos, por ejemplo, de esta ecuación, x cuadrado menos 4 igual a 0. Si yo resuelvo esto, ustedes se acuerdan, el menos 4 pasa al otro lado más 4, ¿cierto? Y luego calculábamos la raíz. Y esto nos daba que x podría ser o 2 o menos 2. ¿Ya? Voy a tomar los dos valores, tanto positivo o negativo. Recuerden que es una ecuación y tiene dos soluciones, una ecuación cuadrática. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba con este tipo de ecuaciones? Cuando yo, ¿cierto? Despejaba acá, de x cuadrado igual a menos 1, y como era menos 1, yo le sacaba la raíz, ¿cierto? X cuadrado igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y llegábamos hasta acá nomás y decíamos, esto no existe en los números reales. No pertenece a los reales. Hasta ahí llegábamos. Y nos entrábamos eh, a explicar qué pasaba en este valor. Entonces, después, cuando nos interiorizábamos en ecuaciones cuadráticas, denominábamos discriminante a lo que estaba dentro de la raíz de la ecuación general de la ecuación cuadrática, b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Y decíamos, si el discriminante era mayor a 0, dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante era igual a 0, dos soluciones reales e iguales. Y si el discriminante era menor a 0, dos soluciones no reales. ¿Ya? Entonces, algo pasaba cuando el discriminante de la ecuación cuadrática era menor que 0. Y en específico,
cuando llegábamos a esta expresión. Esta era la expresión que matemáticamente no se puede deducir en los números reales. Entonces llegó un caballero en el año 1840 y algo, no recuerdo, caballero se llama Euler, y dijo, espérense, este número sí tiene validez. Este número de acá va a representarse con una letra I, porque este número va a representar a los números imaginarios. ¿Ya? Y después de esta representación dijo, perfecto, los números imaginarios, ¿ya? Y tienen y asumen propiedades de los números reales. Por ejemplo, la conmutatividad, ¿cierto? La distribución, la conmutatividad, distributividad, de cancelación, etc. ¿Ya? Todas esas propiedades que ustedes conocen de los números reales también lo tienen un número imaginario. Entonces, cuando resuelvo esta ecuación, por ejemplo, x más 4 igual a 0, resuelvo x cuadrado igual a menos 4, entonces quedaría la raíz cuadrada de menos 4, saco la raíz cuadrada de 4 es 2, y como tiene negativo, me queda 2i. Me queda 2i y menos 2i. Recuerden que son dos soluciones. ¿Ya? Entonces, ya tenemos solución, pero no en los números reales, sino que en los números imaginarios. ¿Ya? Entonces voy a hacer un bosquejo de esa idea. Tenemos entonces los números reales. Y en los números reales se generaba esta ecuación que al resolver esta ecuación creaba otro conjunto que era el conjunto de los números imaginarios. ¿Ya? Estos son los números reales. Y cuando yo sumo ambos conjuntos, se forman los conjuntos de los números complejos. ¿Ya? Cuando tengo los reales con los imaginarios, formo los complejos. Entonces, fíjate que voy a tener en los números complejos la siguiente representación. A más BI. Esta forma se llama forma binómica. ¿Qué significa eso? Que este número va a tener una parte real y una parte imaginaria. Este es un número compuesto, por decirlo de alguna forma, porque me va a entregar una parte real y me va a entregar una parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, desde los números reales tenemos una ecuación muy particular, x cuadrado más 1 igual a 0, y esa ecuación al resolverse me da raíz de menos 1, formando los números imaginarios, todos los números imaginarios. Todos los números imaginarios se empiezan a crear a través de esas ecuaciones. ¿Ya? Y construimos un conjunto nuevo. Cuando construimos los números imaginarios y al unirlos con los números reales, se forman los números complejos. Y tienen una forma característica. ¿Cuál es la forma característica? Tienen un comportamiento de este estilo. Bien, acabo de leer un mensaje. Thais, lo tenemos que conversar, ¿ya? Y dile al Efraín que lo acepté ya, pues. Ya. Bien, tiene esa forma. O sea, los números complejos tienen varias formas en realidad, pero esta es la forma que ustedes los van a encontrar. Esta es una forma binómica. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener un número complejo así, un 5
más 3i, donde aquí la parte real vale 5 y la parte imaginaria vale 3. ¿Ya? ¿Sí? Voy a explicar un resumen. Explico de nuevo de dónde nacen estos números. Mira, fíjate la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 igual a 0. Si resuelvo, la x vale raíz de menos 1. Esto no existe en los números reales. ¿Ya? Como no existen los números reales, se creó otro número. Se creó otro conjunto llamado los imaginarios. ¿Ya? Cuando yo junto todos los reales más los imaginarios, se forman los números complejos. ¿Ya? Y aquí es lo que estamos conversando. Que los números complejos tienen una parte real y tienen una parte imaginaria. Por ejemplo, si yo le escribo 5 más 8i, 7 menos 3i, 1 más 10i, aquí la parte real es el 5, el 7 y el 1. La parte imaginaria, más 8i, menos 3i, más 10i. ¿Ya? Ahí tiene, se compone entonces el número complejo por una parte real y se compone por una parte imaginaria. ¿Ya? Los números complejos tienen forma vectorial. ¿Ya? Se componen por puntos. ¿Por qué? Porque los números complejos ya no están en una recta, sino que están en un plano, ¿ya? Y por lo tanto, los números complejos no son ordenados eh, como los números reales. Yo los números reales los puedo ordenar. ¿Cómo puedo ordenar los números reales? A través del teorema del Supremo, ¿ya? Que es un teorema bastante simpático, muy característico de los números reales, ¿ya? Que permite ordenar los números reales. Que dice que siempre, si tengo un conjunto acotado en los números reales, siempre existe un supremo, ¿ya? Un número un poquito más grande que el mismo conjunto, ¿ya? Entonces, como siempre, para cada intervalo va a existir uno más grande, se pueden ordenar, ¿ya? Esa es como la idea básica del teorema del supremo. Pero acá no se aplica el teorema del supremo, porque lo que pasa es que los números complejos se componen tanto de una parte real como de una parte imaginaria. Eso quiere decir que se tiene un comportamiento vectorial. Se pueden graficar en un plano los números complejos, ¿ya? Entonces vamos con esa idea de la representación de un número complejo. Mira, un número complejo se define siempre con una z igual a más b. ¿Cómo se llama esto? Se llama forma binómica. Donde si yo les pregunto, ¿cuál es la parte real de z? La parte real de lo de arriba vale a. ¿Y cuál es la parte imaginaria de z? Vale b. Ojo, cuando yo le pregunto cuánto vale la parte imaginaria, no necesariamente ustedes me tienen que colocar BI, sino que simplemente B porque es el valor que acompaña a la I. Eso es lo que le estoy preguntando. Ahora, esto de aquí me entrega lo siguiente, un par ordenado, donde las ejes de las X, porque estamos acostumbrados a relacionar X y, ¿cierto? Las X está relacionado con los números reales y las Y con los números imaginarios, ¿ya? Por lo tanto, cuando voy al plano, que tiene un nombre muy característico, se llama plano complejo o plano Argand, con D, Argand, ¿ya?
donde el eje X no es más que los números reales y el eje Y los imaginarios. ¿Ya? Entonces, estos son los números reales. Y en los reales, por ejemplo, aquí tengo el A. Y en los imaginarios tengo el B. Entonces yo puedo construir mi número complejo. Ese de aquí, esto que ustedes ven acá, es Z, que es mi número complejo. ¿Ya? Entonces, los números complejos tienen una representación en el plano y tienen una representación tanto en, tiene un comportamiento tanto en el R, en el eje de las reales, ¿cierto? Y en el eje de los imaginarios, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos graficar uno para poder quedar, ¿cierto? Para que a usted le quede clara la idea. Fíjate que si yo tengo Z igual a 5 más 3i, eso implica que la parte real tener valor 5 y la parte imaginaria tener valor 3 y yo 1 y formo este número complejo. Y estamos. Esa es la representación del número complejo 5 más 3i. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta hasta ahora? Yo, profe, Cuéntame, Alan. Alan, ¿cierto? Benjamín, Ya, venga, cuéntame. el gráfico de la última parte no lo entendí bien. ¿Cómo lo representó? Ya, te explico. Voy a borrarlo, lo voy a hacer de nuevo por espacio. Ya, lo voy a hacer un poquito más ordenadito, mira. Y con otros colores. Bien, entonces aquí tenemos la parte imaginaria. Aquí tenemos la parte real. Ya, entonces, en la parte real, identifico el valor que no tiene i. Entonces aquí sería el 5. La parte imaginaria, lo que acompaña la i, el 3. Entonces, aquí, este punto 5,3 es el final del número complejo y yo después 1, el origen con el final del número complejo. Y la flechita representa z, todo representa z. ¿Ya? Y esta es la representación del número complejo. ¿Ya? O sea que de aquí se desprende de que esto es un punto 5,3. ¿Ya? Y ese punto 5,3 se grafica en el plano complejo. ¿Dudas? Ahora sí, profe, todo más claro, gracias. Ya. Vamos a hablar de los valores de I y en específico de las potencias. Pasa algo muy curioso con las potencias de I. ¿Cuánto vale I elevado a 0? ¿Cuánto creen que vale I elevado a 0? ¿Qué creen ustedes que vale I elevado a 0? 1. 1. Y vale 1. ¿Por qué? Lo voy a demostrar fácilmente. I es lo mismo que, ¿cierto? ¿Sí o no? Acabamos de decir que I era la raíz cuadrada de menos 1. Yo puedo introducir dentro, por propiedad de las potencias, luego menos 1 elevado a 0 es 1 y raíz de 1 es 1. Listo, queda demostrado de que I elevado a 0 vale 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? I es lo mismo que raíz de menos 1.
Después, en vez de que esté fuera de la raíz, está dentro de la raíz, por propiedades de las potencias, pues, estas propiedades de las potencias. Después, menos 1 elevado a 0, 1. Y raíz de 1, 1. Luego, fíjate, i elevado a 1, por propiedad es i. Fíjate lo que pasa ahora. I elevado a 2, que es lo mismo que i por i, ¿cierto? Y esto es lo mismo que raíz de menos 1 por raíz de menos 1. O sea que esto es lo mismo que raíz de menos 1 al cuadrado. Se va la raíz con el cuadrado y me queda menos 1. O sea que i al cuadrado vale menos 1. Y fíjate lo siguiente. I elevado a 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto creen que es? Lo que voy a hacer es que como ya conozco i elevado a 2, esto es lo mismo que i por i elevado a 2. ¿No es más 1? No, mira, fíjate. I elevado a 2, ¿cuánto vale? Ya lo calculamos, vale menos 1. Entonces sería menos 1 por i vale menos i. O sea que i elevado a 3 vale menos i. ¿Y cuánto vale i elevado a 4? I elevado a 4 es i elevado a 2 por i elevado a 2, ¿cierto? Pero i elevado a 2 ya sabemos cuánto vale. Menos 1 y el otro también vale menos 1. Y menos 1 por menos 1, 1. ¿Cuánto valdrá i elevado a 5? I elevado a 5 es lo mismo que i elevado a 4 por i. I elevado a 4 vale 1. Por i simplemente es i. ¿Cuánto vale i elevado a 6? Es lo mismo que i elevado a 5 por i elevado a 1, ¿cierto? I elevado a 5 vale i. Pero por la i que estaba, ¿cierto? Por i, me queda i al cuadrado. Y ya sabemos cuánto vale i cuadrado. Vale menos 1. La pregunta es, ¿qué pasará con el i elevado a 7, con el i elevado a 8, con el i elevado a... Y lo vamos a ver al tiro. Nos va aumentando los números. Va pasando algo más interesante todavía. Cuando tengo i elevado a 7, es lo mismo que i elevado a 3 y es lo mismo que menos i. Cuando tengo i elevado a 8, es lo mismo que i elevado a 4 y es lo mismo que i elevado a 0 y es lo mismo que 1. Cuando tengo i elevado a 9, es lo mismo que i elevado a 1, lo mismo que i. Los valores se van repitiendo. Se van repitiendo los valores. ¿Ya? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para saber, por ejemplo, cuánto vale i elevado a 352? ¿Podría calcular i elevado a 352? Tendría que darme 352, pasar por cada uno y llegar a la vuelta. Pero hay una estrategia, hay una forma. ¿Cuál es esa forma? Miren, i elevado a 0 lo calculamos, vale 1. I elevado a 1 vale i. I elevado a 2 vale menos 1. I elevado a 3 vale menos i. Esto es lo que me voy a aprender. I elevado a 0 vale 1. I elevado a 1 vale i. I elevado a 2 vale menos 1. I elevado a 3 vale menos i. ¿Y por qué me voy a aprender esto? Porque la estrategia que vamos a usar para cualquier valor en potencia de i es la división. Y vamos a dividir siempre por 4, porque ¿cuántos son estos? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a hacer un ciclo de 4, ciclos de 4 y ciclos de 4. ¿Me explico? Si tengo i elevado a 352, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el 352 en 4. Lo dividimos, no cabe en el 3, cabe en el... Este sería 8, me sobran 3, el 2, me sobran... no me sobra nada, 8. 0. ¿Ya?
¿Y a mí qué me importa? Me va a importar el resto. Este número que está aquí abajo es el número que a mí me interesa. Porque i elevado a 352 es lo mismo que i elevado a 0 y es lo mismo que 1. Porque el resto va a ser el número que voy a utilizar como potencia. El resto siempre puede ser 0, 1, 2 o 3. No puede ser 4, porque si cabe 4 no sería resto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, i elevado a 572, por inventar. ¿Ya? ¿Qué hago? El 572 lo divido en 4. Cabe una vez, sobra 1. 17, cabe 4 veces, sobra 1. Mira, en este caso también nos dio 0. ¿Ya? Esto es lo mismo que i elevado a 0, 1. Vamos a hacer otro. I elevado a 333. ¿Qué hacemos? El 333 lo divido en 4. No cabe, cabe aquí, cabe 8 veces, sobra 1. 13 son 3, me queda 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que i elevado a 1 y eso es simplemente i. ¿Ya? Y así se resuelve. Siempre se divide por 4. Siempre. Siempre se divide por 4. ¿Por qué se divide por 4? La explicación es muy sencilla. Son 4 números los que se repiten y hacemos ciclo. Volvemos a repetir los ciclos. Este número, incluso yo podría interpretar, aquí son 88 ciclos. Aquí hay 83 ciclos y termino en un 1. Aquí hay 143 ciclos, o sea, me doy 143 vueltas, paso por aquí, por este, mira, paso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y así 143 veces, porque tienen un comportamiento cíclico, ¿ya? Un comportamiento cíclico, por lo tanto, como el ciclo es de 4, hay que dividir por 4, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ir resumiendo, ¿ya? Entonces, teníamos lo siguiente. Los números reales, había una ecuación particular que no se podía resolver en los reales y creaba los números imaginarios. ¿Ya? La unión de estos dos conjuntos generaba los números complejos. Los complejos tienen la forma A más BI, donde el A más BI me entregaba el par ordenado A, B. Esto se podía representar en el plano complejo. Esto se podía representar en el plano complejo. Pero por otro lado, los imaginarios tienen una propiedad importante para las potencias. ¿Qué pasó con las potencias? Siempre dividir por 4. ¿Ya? Recordando lo siguiente. I elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. I elevado a 1 vale, perdón, i elevado a 0 vale 1, eso vale i, esto vale menos 1 y esto vale menos i. Ya. Pero los números complejos, como tienen un comportamiento vectorial, tienen ciertas características. En los números complejos puedo calcular algo llamado módulo y también puedo calcular algo llamado conjugado. ¿Ya? Y alcanzamos a verlo antes de que termine la clase.
¿Por qué? Porque el módulo no es más que la distancia entre el origen y el punto final de, eh, del número complejo, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando yo grafico, hago el gráfico, aquí tengo el A, aquí tengo B, el módulo, o sea, la distancia entre este punto y el punto final, se puede calcular. ¿A través de qué? A través del teorema de Pitágoras. Porque esta distancia vale A, esta distancia vale B, por lo tanto, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado es esa distancia que yo ando buscando. ¿Ya? O sea, voy a escribir por acá, el módulo no es más que, ¿cierto? Vamos a colocar aquí la distancia entre el origen y el punto final del número complejo. Y tiene una fórmula. Se dice que el módulo, que es entre paréntesis z, o sea, aquí tengo que colocar C a Z igual a A más BI, ¿cierto? Entonces el módulo sería tomar cada componente, elevarlo a 2 y sacarle la raíz. ¿Ya? Ese es el módulo. Por otro lado, el conjugado es la reflexión del complejo respecto al eje de los números reales. En otras palabras más sencillas, ¿aló? ¿Me escuchan ahí o no? Ya, ¿qué estaba explicando? El módulo, distancia entre el origen y el punto final del número complejo, que se puede calcular a través del teorema de Pitágoras. Conjugado, reflexión del complejo respecto al eje de los números reales. Pero eso en palabras sencillas, ¿qué es lo que es? Tomar este número complejo y cambiarle el signo a la parte imaginaria. Simplemente eso. Voy a hacer un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo z igual a 3 más 4i y quiero sacar el módulo, simplemente es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y le saco la raíz. Esto es 5. Ya no vamos a entrar al desarrollo porque son trío Pitágoras. ¿Ya? 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 16 más 9, 25, raíz de 25 es 5. ¿Ya? Simplemente tomo los componentes, el 3 y el 4, lo elevo al cuadrado, lo sumo, le saco la raíz. ¿Ya? Si z entonces vale 3 más 4i, el conjugado, o sea, el z barra, es simplemente mantengo el 3 y al 4 le cambio el signo. 3 menos 4i. Y este es el conjugado de ese número complejo. ¿Ya? No es difícil entender el módulo y el conjugado. No es difícil. ¿Ya? El módulo y el conjugado tienen propiedades. Es bastante interesante entrar a la demostración de algunas propiedades, entrar a entender lo que son, ¿cierto?, esas propiedades. Para más explicación, hoy, tienen disponible en el TV4 una clase entera de
módulo y conjugado. ¿Ya? Para que la revisen hoy. A la 1:10 aprox va a partir la clase de matemática donde se explica a fondo lo que es el módulo y el conjugado. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Traté de ver toda la materia que teníamos que ver esta semana. ¿Ya? La clase del día martes no la pude hacer. ¿Ya? No pude hacer la clase el día martes. Así que me interesa poder recuperarla, así que la vamos a recuperar la próxima semana, pero la próxima semana, por lo que tengo entendido, no hay clases. Simplemente vamos a recuperar la que no hicimos, ¿ya? Para que, para que la tengan en consideración. Ya, ¿tienen alguna duda, consulta? ¿Algo que agregar a la clase? Ya, entonces, ya, me piden que repita lo que escribí en rojo. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar y voy a explicar solamente el desarrollo. Ya, entonces, mira, me pide calcular el módulo. ¿Qué es calcular el módulo? Es tomar cada componente y elevarlo al cuadrado y sacarle la raíz. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 es 25 y la raíz de 25 es 5. O sea que el módulo de z en este caso vale 5. ¿Ya? Y en este caso, el conjugado es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. 3 menos 4i. ¿Ya? Esa es la explicación. Módulo conjugado muy sencillo de calcular. Bien, chiquillos, con esta explicación terminamos la clase de hoy. Los dejo invitados para que se sintonicen al canal de televisión a la 1:10, porque ahí van a tener más ejemplos, más explicaciones con respecto a los números complejos. ¿Ya? Esta clase está grabada, así que la pueden revisar en el canal de YouTube. Nos estamos viendo la próxima semana porque vamos a hacer una clase recuperativa con respecto a la clase del día martes. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo. Chao, chiquillos. Chao.